Educar no significa pegar. Educar no significa estar dando de gritos. Educar tiene que ver, primero, con poner un ejemplo. Y el primer ejemplo lo vas a poder hacer solo si tienes autocontrol. Vamos a hacer una reflexión en este momento. Quiero que realmente hagas un alto y te preguntes, ¿qué conductas de mi hijo me aprietan una especie de botón que activa esa gárgola? Estoy hablando en broma cuando digo gárgola, pero a veces, caray, la reacción que tenemos de verdad asusta. Nuestras respuestas, nuestras reacciones, nuestros hábitos de relación, porque lamentablemente a veces nos habituamos a los gritos, hacen que tu hijo copie patrones de conducta. Entonces, como mamá, como papá, no podemos darnos el lujo de simplemente seguir gritando, pegando y creyendo que estamos haciendo correctamente nuestro trabajo. El primer paso es el autocontrol. En este programa pretendo darte algunos recursos, algunos elementos que realmente puedan serte útiles en esta situación. ¿Cómo recuperar el autocontrol? Es el primer paso para una disciplina que pudiéramos llamar realmente disciplina inteligente. Suena fácil, yo sé que hablar no cuesta trabajo, actuar es diferente. ¿Cómo controlar la ira? Yo te sugiero varios pasos. Primero que nada, cuando tu hijo se comporta de una manera que no te agrada o no aceptas, pues primero tienes que preguntarte si estás realmente frente a una falta o no. Porque a veces simplemente tu hijo está actuando de una manera contraria a tus expectativas, a lo que tú deseas. Sin embargo, realmente lo que necesitas es evaluar, ¿estoy frente a una falta o no? ¿Qué es una falta? Una falta es una conducta contraria a los valores que se pretende transmitir. Es decir, si mi hijo está actuando de manera deshonesta, de manera irrespetuosa o irresponsable, pero no nada más porque mi hijo no hizo o no puso la cara que yo deseaba que pusiera, voy a estar diciendo que está frente a una falta. A veces me pregunta una mamá, a ver, ¿qué falta es que mi hijo no coma? No, pues es falta de apetito, falta de variedad en el menú o de sazón, o falta de supervisión porque nuestros hijos están comiendo indebidamente, pero eso no necesariamente es una falta. Tú tienes que darte cuenta que las faltas son conductas que atacan, que van en contra de valores muy claramente definidos. Sí. Por ejemplo, cuando gritan mucho o que tocan cosas que no son de nosotros, que no están respetando cosas que no son de nosotros, esas conductas me desesperan. Las conductas que les dices las cosas y te contradicen todo el tiempo, hacen berrinche y sienten que las cuestiones modernas son más que nosotros que tenemos experiencia. Vaya, se basan en internet, en cosas de ese tipo. Eso es lo que me molesta realmente de las conductas. Les insistes una y otra vez, los modos de vestir, les dices eso no te queda y te mandan por allá, etcétera. Todo ese tipo de conductas me molestan. De repente sí. ¿Y cuáles son esas conductas? El berrinche, cuando no quieren seguir instrucciones, cuando no tienen límites. Por otro lado, para desinflar a esa bestia o furiosa reacción que de pronto tenemos que considerar lo siguiente. ¿La falta que está cometiendo mi hijo es leve? ¿Su consecuencia es leve? ¿Es intrascendente? Puede ser algo inaceptable, estoy de acuerdo que lo tienes que corregir, pero es intrascendente en sus consecuencias. Por lo tanto, estamos frente a una falta leve. Eso te va a ayudar a bajarle a tu reacción. O a lo mejor me encuentro frente a una falta leve, reiterada, de tal manera que ya empieza a producir afectación. Te pongo un ejemplo. Que un niño no se lave los dientes un día es una falta leve. No lavárselo continuamente lo lleva a ser una falta intermedia que empieza a producir una afectación moderada. O sea, no es solo la repetición la que produce que una falta pase de leve a intermedia. Puede ser que por primera vez lo haga y sea intermedia de entrada. La clave no está en la repetición, la clave está en verificar la afectación que está produciendo. Yo no puedo pensar que mi hijo está actuando de una manera terrible simplemente porque el día de hoy yo estoy de mal humor. Tu hijo a veces hace cosas leves que tú tomas como terribles, pero en realidad las estás tomando así
por un problema personal, emocional, de acuerdo al ciclo lunar, de acuerdo a problemas que tengo con mi pareja, de acuerdo a situaciones económicas, pero tu hijo no está haciendo algo que sea tan trascendente. A mí me gustaría hacer una comparación o una analogía con dos costales. El primer costal puede tener faltas leves y faltas intermedias. El segundo costal tiene faltas graves y extraordinarias. ¿Qué es una falta grave? Es una conducta que ataca severamente los valores que se les pretende transmitir, de manera severa. Un insulto, una ofensa, una falta de responsabilidad mayor. Pero también hay faltas extraordinarias. ¿Cuáles son las extraordinarias? Las faltas extraordinarias son aquellas que ponen en peligro real su vida, su salud o su integridad, o la de otros. Incluso cualquier conducta que pueda ser considerada delito entraría en esta categoría de extraordinaria. Entonces fíjate, si yo tengo en un costal leves e intermedias y en otro costal graves y extraordinarias, no mezclo harina de los dos costales. Tengo que saber perfectamente que mi respuesta ante las leves debo de moderarla. Es como si fueran 4 pistas. La pista leve me va a hacer actuar de una manera baja velocidad. Es como subirme a un carril de baja velocidad. ¿Lo debo de corregir? Sí. Pero tampoco es para tanto. Tampoco es para que pierdas el control. Una pista de falta intermedia, pues te hace tener una respuesta moderada. Debes de apretar la tuerca, pero no te pases. La mayoría de las ocasiones, los niños, el pan nuestro de cada día, en la vida cotidiana con los niños, son leves e intermedias. Si tú ves en perspectiva, te distancias un poco y ves en perspectiva las cosas, vas a ver que la mayoría son leves e intermedias. Ahora, cuando estás frente a una grave, es muy importante para los papás realmente reconocerlo. Infinidad de papás ante faltas graves de sus hijos. Por ejemplo, unos niños roban algo y el papá lo justifica diciendo que bueno, es que tenía carencias, o lo justifica diciendo que no es cierto, que su hijo no lo robó, encubriéndolo. Y eso propicia que la conducta altamente peligrosa se repita. Entonces, ante faltas graves y extraordinarias, tienes que ser firme. Pero eso no quiere decir que seas violento. Tienes que ser muy firme en la consecuencia, en el privilegio que quitas. No simplemente explotar porque fue grave. Leves, intermedias, graves y extraordinarias. Las leves y las intermedias están en un costal, las graves y las extraordinarias en otro costal. Aprende a distinguir, aprende a valorar. Cuando estés la próxima vez que estés frente a tu hijo que hace algo mal, pregúntate, ¿es leve, intermedia o grave? Pregúntatelo, es en serio. ¿Leve, intermedia o grave? Las graves y las extraordinarias deben de ser evidentes. No es, ¿será grave que a veces grite? No, no, no. Probablemente tengas confusiones entre leves e intermedias. Lo que no debes de permitirte es tener confusiones entre leves y graves, o entre graves y leves. De verdad, esa confusión puede ser realmente peligrosa. Los papás cometemos errores de cálculo. En ocasiones exageramos lo que no importa y en ocasiones minimizamos lo que sí importa y es muy dañino. Entonces, para bajarle a la ira, primero revisa frente a qué tipo de falta te encuentras. O para empezar, ¿es falta o simplemente es una expectativa que no está cubriendo mi hijo? Reflexiónalo. Ese es un punto de entrada para una disciplina realmente inteligente y no una disciplina de pura reacción y de puros gritos. ¿Qué tanto importa o no importa? Y sobre eso yo voy a tomar mejores decisiones.